Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian y esto es Retrospecticus, nuestro canal de divulgación histórica, de anécdotas y también de reflexión de los sucesos del pasado. Hoy les voy a contar la historia de dos ciudades que llegaron a tener mucha prosperidad y grandeza, pero que desaparecieron por fenómenos naturales. Son dos historias que son muy conocidas en la Argentina. Una es la ciudad de Esteco, Nuestra Señora de la Talavera de Esteco, y la otra es la Villa Epecuén. Vamos a arrancar primero por Nuestra Señora de la Talavera del Esteco. En 1566, unos amotinados de una expedición de Francisco de Aguirre, quien en ese entonces era gobernador de Tucumán, fundaron una ciudad llamada Cáceres. Esta ciudad se había fundado de forma irregular y además no había sido consagrado a ningún santo o santa, como era la usanza en ese momento de las fundaciones de ciudades españolas. Esta ciudad luego, al año siguiente, se renombraría con el nombre de Nuestra Señora de la Talavera. Esta ciudad estaba emplazada en un lugar estratégico, ya que quedaba a mitad de camino entre Asunción y Santiago de Chile, y entre Buenos Aires y el Alto Perú y luego el Perú. ¿Sí? También estaba emplazada en la orilla del río Salado, pero este río empezó a cambiar su cauce y se debió construir luego una acequia para poder regar los cultivos de esta ciudad. Esta primera ciudad paulatinamente se empezó a despoblar porque la ruta que la hacía estratégica se cambió, la ruta que iba desde Buenos Aires hacia Perú, y en 1592 se fundó otra ciudad que con el tiempo adquiriría el nombre de Nuestra Señora de la Talavera de Madrid del Esteco, tomando el nombre de la antigua ciudad que había sido fundada un par de años antes. Se dice que esta ciudad logró tener un nivel de prosperidad importante. Se comenta que quienes vivían allí tenían mucho oro, plata, y lo que se cuenta es que era una ciudad también amurallada y muy próspera. Había conventos, iglesias, había un colegio, y en Esteco estaban los primeros o varios de los primeros graduados del Colegio Mayor de Córdoba, que luego se convertiría en la Universidad de Córdoba. Sin embargo, lo que dice un poco la historia y también un poco la leyenda es que la ciudad de Esteco se empezó a apartar del camino de Dios. Se decía que en esa ciudad, donde había muchos españoles que se casaban con mujeres nativas y donde abundaba el mestizaje, se dice que en esa ciudad se organizaban orgías, había juegos, en fin, era una ciudad que había dado la espalda a las creencias religiosas. Y hay una leyenda que es muy parecida, o es bastante similar, diría yo, calcada a lo que fue el episodio de Sodoma y Gomorra que está en el Génesis de la Biblia, que se dice que había un monje franciscano que llegó a la ciudad pidiendo que le dieran comida, que le dieran agua. Nadie le hizo caso y solamente una mujer muy pobre con su hijo lo hizo pasar y mató a la última gallina que tenía disponible para comer y le dio de comer a este monje. Él le dijo que ella se tenía que retirar de la ciudad porque Esteco iba a perecer por la ira de Dios. ¿Sí? Es una historia prácticamente calcada al Génesis, digamos, a la historia de Sodoma y Gomorra. Lo cierto es que efectivamente la ciudad de Esteco, en septiembre del año 1692, es tragada literalmente por un terremoto que también afectó a las ciudades de Salta y de Tucumán. Sin embargo, estas lograron sobrevivir y salir vivas, e inclusive cuentan que Salta se salvó por la intercesión de la Virgen del Milagro y por la intercesión de un Cristo que estaba escondido en una parroquia. Bien, en fin, entre el mito, entre la leyenda, entre las curiosidades religiosas, está la historia de Nuestra Señora de la Talavera de Esteco. Se dice que Esteco no solo desapareció efectivamente por ese terremoto de septiembre de 1692, sino que también los constantes ataques de las tribus de la zona y las pestes hicieron que la población empezara a decaer y finalmente esta ciudad
desapareciera en 1692. En los últimos años se encontraron vestigios de la ciudad de Nuestra Señora de la Talavera de Madrid del Esteco, ahí en Salta, una localidad que está muy cerca de la frontera con el Chaco, en el departamento de Anta, departamento del cual es capital la ciudad de Joaquín B. González. Esa es la historia de Nuestra Señora de la Talavera de Madrid del Esteco, que es la ciudad tragada supuestamente por la tierra, un castigo de Dios por haber sido orgullosa, opulenta y por haber apartado su mirada y su vida de ella. Tan trágica es la historia de Esteco que una estación que tiene el mismo nombre en el año 1975 sufrió el choque de dos trenes cargados de combustible, lo que provocó un incendio tremendo que se podía ver a kilómetros y kilómetros a la redonda, y esa estación fue abandonada a partir de ese día, y se cuenta que todavía se pueden ver trenes fantasma en la vieja estación de Esteco. Pero son solo leyendas, y queda para la posteridad una famosa copla que dice: no seas terco como la ciudad de Esteco. Y la otra ciudad de la cual les quiero hablar es una ciudad que fue fundada en el siglo XX, exactamente en 1921, llamada Villa Epecuén. Se fundó en 1921, esta ciudad estaba al lado del lago que lleva el mismo nombre, el lago Epecuén, y que tiene, mejor dicho, la particularidad de tener una enorme salinidad en sus aguas, similar a la del mismísimo Mar Muerto, ¿sí? Mar Muerto, que está allá en el Oriente Medio. Estas aguas fueron declaradas curativas, sanadoras, y la villa se convirtió muy pronto en un lugar turístico debido a todas las personas que iban a curarse de enfermedades de la piel, del reumatismo, entre otras afecciones, ¿sí? Gracias a las aguas curativas que tenía este importante lago y tan particular lago, que está ubicado en el partido de Adolfo Alsina en la provincia de Buenos Aires. La ciudad empezó a prosperar y entre los años 20 y los años 70 del siglo XX fue un lugar donde iba toda la aristocracia de la provincia de Buenos Aires a pasar sus vacaciones y obviamente a disfrutar de sus termas y de sus aguas curativas. El pueblo prosperó, llegó a tener aproximadamente 1.200 habitantes, mucha plaza hotelera y alrededor de 25.000 turistas iban a la famosa Villa Epecuén. Sin embargo, el desarrollo urbano desmedido, ¿sí? La codicia de algunos empresarios y no tener una buena planificación para estructurar al pueblo hicieron que diversas lluvias y finalmente una sudestada el 10 de noviembre de 1985 destruyeran el terraplén, ¿sí? Que separaba al lago de la ciudad y que impedía que las aguas del lago avanzaran sobre este pueblo, esta villa, ¿sí? Las constantes lluvias hicieron que el agua creciera 1 centímetro por hora y de esta forma el pueblo quedó totalmente inundado y estuvo así durante 18 años. Los pobladores tuvieron que ser evacuados y si bien no hubo víctimas fatales de la terrible inundación, ellos quedaron muy afectados porque tuvieron que dejar todo lo que habían construido hasta ese momento. La villa de Epecuén, ya ahora las aguas han bajado y han dejado unas ruinas y un paisaje realmente extraño, pero también muy bello y muy particular, de las casas completamente derruidas, los árboles llenos de sal, y hay muchos edificios muy interesantes que hoy en día se pueden visitar ahí en la Villa Epecuén, cerca de un pueblo también llamado Carahue, ¿sí? Y el lago también sigue siendo un punto de referencia para todos aquellos quienes quieran conocer sus aguas curativas. En fin, la historia de la Villa Epecuén, que además de ser una historia muy conocida, es utilizada hoy en día inclusive para hacer documentales, publicidades y hasta videos musicales que se pueden ver seguramente ahí en las plataformas digitales. En fin, esta es la historia de estos
dos lugares emblemáticos. Como les dije al principio, son dos ciudades que han llegado a un nivel importante de desarrollo y de prosperidad, pero que aún así no están exentas de los peligros que encierra la naturaleza cuando ésta se ve atacada. Esta fue la historia del día de hoy, la historia de Esteco y la historia de Epecuén. Brevemente, por supuesto, como siempre les digo, si les ha gustado este video tienen que dejar su like, se tienen que suscribir al canal Retrospecticus y por supuesto si les gusta compártanlo, porque vamos a seguir produciendo contenido para que ustedes lo puedan estar viendo en la plataforma en este canal. Mi nombre es Cristian, les mando un abrazo enorme y nos vemos la próxima. Chao.